¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana con 2 minutos. Me río un poquito porque estamos hablando de temas de la vida cotidiana, a veces muy profundos, otros no tanto, con mis compañeros, con el señor Mauricio Cantando y con el señor Sebastián Adida. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días, Adida. ¿Qué novedades tenemos? Ayer, Adida, a ver, que haya dictamen para aerolíneas. ¿Uno puede decir que es sorpresivo eso o no? No, bueno, era uno de los objetivos trazados por el gobierno nacional. Tenía el apoyo de algunos bloques que fungen como aliados tradicionalmente, como el PRO, el MID. También había un dictamen con algunas características peculiares, diferenciales de la coalición cívica, pero hubo voluntad para poder unir puentes y fusionar ambos dictámenes de manera tal de contemplar las disposiciones que estaban incorporadas en la ley bases. Recordemos que Aerolíneas Argentinas, la declaración de la compañía de bandera sujeta a privatización, estaba en la versión original de la ley bases. De hecho, tuvo media sanción. Después, esa parte fue dejada de lado en el Senado, volvió a diputados y se refrendó la versión del Senado. Por eso, ahora el oficialismo vuelve a la carga con este proyecto. Hubo dictamen, pero cambió un poco el escenario, una reconfiguración de fuerzas en la Cámara de Diputados y aquellos 138 que habían apoyado la privatización de ese paquete de privatizaciones, entre las cuales estaba Aerolíneas Argentinas, bueno, ahora es bastante más flaco, ¿no? Con la irrupción de un tercer sector, un actor de la oposición de Aerovista que empezó a marcar distancias más notoriamente después de la ley bases, y hablo de Encuentro Federal y también del grupo de los 12 radicales. Así que si bien lograron dictamen de mayoría, el panorama parece bastante más cuesta arriba de lo que parecía hasta semanas atrás para poder llevarlo al recinto y lograr esa media sanción. Muy bien, caballero. Tenemos testimonios muy importantes de Paula Oliveto. La coalición cívica acompaña la privatización. De Santiago Cafiero, habló bastante ayer Santiago Cafiero del tema aerolíneas y de otras cuestiones. Y también lo tenemos a un hombre de la Libertad Avanza como Alberto Arancibia. ¿Qué dice Cantando? A ver. ¿Qué tal? Pensé que no me iba a saludar ahí, yo estaba medio asustado. No, yo estaba, lo que pasa es que estábamos hablando de... Dígame, ¿era previsible esto de que obtuviera dictamen el oficialismo ayer? Sí, en realidad, a ver, el dictamen lo obtiene, como decía Sebastián, con un grupo de opositores, de espacios opositores que firmaron otro dictamen. Eso se sabía desde el lunes. Lo que hubo es algunas conversaciones entre Unión por la Patria y este sector del medio para no firmar dictamen, y de esa manera, al haber menos de la mitad de los miembros de un plenario, si en caso hubiera existido esa posibilidad de que menos de la mitad de los miembros de un plenario quisieran firmar un dictamen, ese dictamen no es válido. Necesitas la voluntad. Hay como dos voluntades. La primera voluntad, la mitad más uno de los miembros de un plenario quieren dictaminar. Y después, la cantidad de dictámenes que se presentan. Era previsible lo que pasó. Lo que pasa es que es una de cal y una de arena, porque por un lado tenés un dictamen, pero por otro lado todavía no tenés los votos. Para el tratamiento en el recinto. Para el tratamiento en el recinto. Por eso había quienes en el oficialismo planteaban, bueno, tal vez conviene esperar el momento de hacer el remate. Siempre está esta duda. Los oficialismos siempre tienen esta duda. En el gobierno anterior también pasaba de que decían, ¿qué hacemos? ¿Dictaminamos o no? Porque dictamen tenemos, pero recinto no tenemos. Bueno, dictaminamos y después vemos, recordemos, porque siempre es bueno recordar, los dictámenes recién vencen cuando hay recambio legislativo. Esto es, los dictámenes de ayer se pueden tratar esta semana, la que viene, hasta el 20 de noviembre o todo el año que viene, desde marzo hasta el 20 de noviembre de 2025. Te pregunto, hay varias cuestiones porque lo escuché y lo vi todo al debate, que fue muy interesante, muy ideológico, pero te pregunto, Germán Martínez cuando habla, ¿está incómodo, disgustado con la posición de Encuentro Federal? Claro, exactamente. Lo que Germán Martínez quería hacer era que ningún bloque que estuviera en contra del dictamen del gobierno firmara otro dictamen. Y de esa manera le anulaba el dictamen al gobierno. Hubiera sido un gran fracaso para el gobierno, ya que ni siquiera poder dictaminar porque hubiera exhibido una minoría. La realidad es que eso era una posibilidad. El gobierno solo podía controlar sus firmas, que eran las firmas del PRO, de la UCR y de su bloque, más algún aliado, que no llegaban a la mitad de las integraciones de las comisiones. Por lo tanto, lo que pidió Germán Martínez, lo que hubo es una negociación para que el resto no firmara. No ocurrió así. Encuentro Federal
y el nuevo bloque radical decidieron presentar un dictamen, ahí ya sí se pasó la mitad de las firmas, pero insisto, en el recinto hay un final completamente abierto. Sí, el tema es que más allá de esas especulaciones, efectivamente Encuentro Federal y este bloque de 12 radicales rebeldes que ahora conduce Pablo Juliano y que tiene como líder a Facundo Manes y también orbitando eso, ¿cómo votan Martín ellos? Lustó, ellos se acoplaron al dictamen de minoría de Encuentro Federal y ellos creen efectivamente que el mejor modelo es el de la capitalización privada, es decir, la apertura dentro del paquete accionario de capital privado, pero con el Estado sosteniendo la mayoría accionaria de manera tal de tener los resortes de la toma de decisiones. El modelo que ya probó tener bastante éxito de YPF, ¿no? Nada menos. Ese es el modelo o el paradigma que sostienen estos grupos de oposición intermedia que en algún momento acompañaron, más allá de algunas excepciones como los socialistas o Natalia de la Sota, habían acompañado las privatizaciones en la ley Bases, pero que ahora están buscando una salida intermedia, ¿no? Claramente, una vez que llega al recinto, primero el orden es que se pase a considerar el dictamen de mayoría. Por eso, en todo caso, queda en un segundo plano esta salida intermedia. Por eso, desde un punto de vista más pragmático, tenía sentido la propuesta de Germán Martínez, estos bloques, para que fracasara el dictamen de la privatización total, lisa y llana, ¿no? Bueno, una cuestión, una pregunta que queda para después, que yo creo que no quedó definitivamente aclarado este tema en el debate, que es qué es lo que pasa con aquellas rutas o aquellos destinos que no son rentables. Y mencionaban varios, pueden mencionar, por ejemplo, Barrio Gallegos, pueden mencionar Chubut. Esto es, la verdad que ninguna empresa privada va a utilizar esa ruta porque no tenés la cantidad de pasajeros necesarios. Bueno, ¿qué se hace con eso? Ese es el pilar central de la crítica de Unión por la Patria, también de la izquierda, que los operadores privados no tienen incentivos para poder unir con rutas a destinos que no arrojan márgenes de rentabilidad. Y lo que no se queda claro, digo, ¿no? Imagínate que esto se privatiza, digo, porque hay dos opciones. Una puede ser que diga, mira, con esto vamos a pérdida, o que esto se encarga alguna empresa del Estado, o directamente esto no es rentable y no tenés rutas o tenés menos rutas. Sí, lo que pasa es que es un cálculo que tiene patas cortas, que es bastante corto, porque al llegar a destinos que de repente la ecuación económica no te da de por sí, en términos de recaudación y demás, pero te dinamiza economías regionales, suponte. Un vuelo que va regularmente a, no sé, dijeron ahí, Chaco, por ejemplo, ¿no? A dijeron Calafate, o a Roque Sáenz Peña. Quizás no se vende la cantidad suficiente, pero vos lo que podés hacer es achicar las frecuencias o podés... No sé. Bueno, digo, hay algunas alternativas que se pueden hacer y además eso genera toda una rueda virtuosa de la economía en esas economías regionales. Ahí estamos, viene el señor cantando con este tema con más datos, pero antes vamos a testimonios, en este caso Paula Oliveto de la Coalición Cívica, la escuchamos, a ver. Ya desde la ley Bases se aprobó la privatización de Aerolíneas en Diputados y que se trabó en el Senado. Veremos cómo es el derrotero de este proyecto. Lo que sí quiero decir que somos un país grande, es un país plural, un país con mucha territorialidad, con realidades distintas y hay que asegurar las rutas porque la conectividad en un país tan grande como el nuestro es muy importante. Muy bien, el testimonio de Paula Oliveto, que firmaron en la Coalición Cívica, me dice señora Dida, 2 dictámenes. Algunos acompañaron el de Lombardi y el de Juan Manuel López, y otros acompañaron el dictamen de Maximiliano Ferraro. Sí, fue raro, ellos tienen solamente 2 integrantes en este plenario de comisiones, se dividieron y eso deja entrever de que podría haber una fragmentación a la hora del voto de este bloque, que es de tan solo 6 integrantes, pero que en una discusión muy reñida podría hacer la diferencia. Bueno, a ver, todos los datos y los números en este informe del señor Cantando. Sí, ¿de qué se aprobó ayer, básicamente? Porque hoy uno lee los diarios, es muy difícil explicar lo que pasó, porque por un lado el gobierno puede festejar, decir, bueno, tenemos dictamen para privatizar aerolíneas, por otro lado hay una realidad que es, vamos a ser claros, la suma de fuerzas que vamos a ver que firmaron el dictamen del gobierno, que es privatización total, si uno las suma todas, o sea, ni siquiera
especulando con ausencias, no te da la mayoría del recinto. Entonces, ahí es el final abierto. O sea, todos los dictámenes, ni hablar los dictámenes de minoría. Claro. Todos los dictámenes que se firmaron tienen apoyos que no llegan a reunir la mayoría del recinto. O sea que, para que salga un texto, tiene que haber alguien que cambie de posición. Aerolíneas, hay dictamen, pero falta mucho, puede ser el título. Bueno, sí, en realidad no, nadie tiene los votos para imponer su dictamen en el recinto. Comisiones de Transporte y de Presupuesto emitieron ayer dictámenes. Vamos a repasar cuáles fueron los dictámenes y cómo quedaron escritos para ver qué conjunción puede haber, si es que puede haber algún tipo de acuerdo en el recinto para llegar a un texto final, o si no, directamente no se trata, ¿no? Pro La Libertad Avanza. ¿Puede decir que puede ser que esto no se termine tratando? Bueno, puede ser que hasta que no se negocie qué va a pasar en la votación no se trate. Sería lo más normal. Sí. Porque ir a ciegas a una sesión es muy peligroso. Claro. La Libertad Avanza, el PRO, Unión Cívica Radical, Producción y Trabajo, el bloque del Gobierno de San Juan, Nancy Picón y Paula Oliveto. Firmaron un dictamen, declara a la empresa sujeta a privatización en su totalidad, según lo que establece la ley 23696, que es la reforma del Estado, la ley de hace 3 décadas de cuando asumió el expresidente Carlos Menem. El Poder Ejecutivo establece marco legal y procedimiento de la privatización. Sigamos, esto obviamente tiene como antecedente, digamos, como necesario un decreto del presidente Javier Milei, pero la privatización se ejecuta con una ley del Congreso. También se tiene en cuenta el capítulo 2 de la ley Bases, que agrega requisitos al proceso de privatización respecto a los que hay con la ley de reforma del Estado. Esto se discutió en enero y finalmente fue aprobado en el invierno, como por ejemplo la liquidación de activos, solo se podrán vender bienes para cancelar pasivos. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que evita, lo que intenta evitar este artículo de la ley Bases? Que no hagas negocios liquidando activos a precio vil, como se le dice, ¿no? Vos tenés, sos parte del Estado, pero acá no hay que pensar en corrupción, en cosas raras. Vos necesitas fondos porque sos parte de un Estado que tiene déficit o que intenta tener superávit. Y aprovechás un activo que lo tenés y lo vendés rápido, a bajo precio. A vos te sirve porque esa plata la destinás a la gestión actual, pero al Estado en su conjunto no le sirve. Es lo que en torno a lo que usted dice cantando. Hoy leía que el presidente de YPF dice, che, a lo mejor podemos vender Metrogas y yo esos recursos los utilizo para la capitalización de YPF, por ejemplo. Eso es verdad. Habrá que ver cuándo lo vende, claro. El punto cuál es ahí, según lo que leí, hay una reglamentación vigente que no se estaría cumpliendo, por la cual YPF no podría tener Metrogas. Claro. Eso es la justificación. Acá es directamente la liquidación de activos. Vas a privatizar, tengo que vender, y bueno, lo que vale 10 te lo vendo a 5, me quedo con los 5, de paso me saco el problema encima, porque la infraestructura cuando no se usa cada vez vale menos, y empezás con ese proceso de deterioro de la infraestructura y de liquidación de activos en bajo precio. Hablamos con vos, esto tiene que ver con la venta de simuladores, por ejemplo, en su momento. Por ejemplo, ¿no? Tiene que ver, claro, exactamente, en su momento casi todas las privatizaciones tuvieron este procedimiento. También, si vamos con la placa siguiente, van a intervenir organismos, por ejemplo, la Administración de Bienes del Estado, para este tema, para el caso, por ejemplo, de un simulador. Esto estamos hablando siempre del dictamen del gobierno, El propio gobierno se pone como restricciones lo que ya estaba en la ley Bases para el proceso de privatización de YPF. También la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones debería intervenir, pero lo que establece la ley Bases es que una intervención casi en tiempo real. Onda, vos das por vender, tenés una oferta, la comunicás a la bicameral. Miren que tengo una oferta, no es que la bicameral te la autoriza o no, pero por lo menos está informado y no le tirás todo el paquete encima. Lo mismo la Sindicatura General de la Nación, que el gobierno debería activarla en ese proceso, y la Auditoría General de la Nación, que es el otro organismo que se pide que intervenga. Igual tienen que intervenir, pero bueno, la ley Bases es bastante explícita y esto está en el dictamen, insisto, del oficialismo. Auditoría y SIGEN son organismos que deberían intervenir. Pero hay otro dictamen, que es el de minoría, que es, como decíamos recién, el que permite que se haya podido dictaminar ayer, y que firmó Encuentro Federal, Democracia para Siempre, DPS, horrible la sigla, me salió, pero bueno. Es así, lo que hay. Es lo que no se haga problema, súmalo. Democracia para Siempre. Es un nombre provisorio igual, ¿no? Es provisorio, todos le están diciendo UCR alternativo, UCR blue, pero si ponía UCR visualmente no vamos a confundir. Recordemos, 12 diputados de la Unión Cívica Radical que abandonaron el bloque que conduce Rodrigo de Loredo y que ayer debutaron en una comisión con una actitud no tan dialoguista, ¿no? Yo le llamé la otra vez en una columna que escribí la oposición no dialoguista, porque está la intransigente, que es Unión por la Patria y la izquierda, la dialoguista, y ahora apareció la no tan dialoguista, que
aparentemente está en una posición de nunca decirle que sí al gobierno, sino decirle un sí pero o mejor esto. En este caso, este dictamen que establece venta de acciones, yo lo pongo muy claro, hasta 49%. Lo que dice el texto es, podés vender acciones, pero tiene que mantener el capital mayoritario del Estado, o sea, hasta 49%. Más de 49% ya sería en partes iguales. Esto es el modelo YPF. También se podría otorgar, esto pasó muy desapercibido en el dictamen, pero el gerenciamiento, ahí no dice límites, o sea, vos podrías conceder la empresa, podría venir una multinacional y decir yo te administro YPF durante un tiempo, esto también está en el dictamen. Las condiciones son de la ley de bases y de la reforma del Estado. Y vamos a la placa siguiente porque el dictamen establece algunas cuestiones para las cuales sí o sí habría que pasar por el Congreso por encima de esta ley. O sea, se sanciona la ley. Si el gobierno dice, bueno, yo quiero cerrar la operatoria, o sea, quiero que no vuelen más aviones, tenés que ir al Congreso. Quiero vender total la empresa o venta mayoritaria, en los dos casos también tendrías que volver a ir al Congreso, donde, según lo que establece el bloque Encuentro Federal, quieren tener algún tipo, en ese caso, de parámetros de cuáles serían los procesos de venta y los oferentes. Cantando, te hago dos preguntas. En un rato lo tenemos a Santiago Cafiero, después viene Sebastián Adida con otro tema interesante, pero te pregunto, al final apareció Vanessa Siley haciendo una objeción de tipo legal que me parece que es atinente, no sé tu opinión, porque ella dice, a ver, el tema de la privatización de aerolíneas ya fue rechazada en el tratamiento de la ley bases en el Senado. Y es clara la reglamentación, un proyecto que es rechazado no puede volverse a tratar en el mismo año. Yo sé que te van a decir, bueno, pero esto no es la ley bases, esto es un proyecto particular. Pero esa objeción de Vanessa Siley, ¿tiene recorrido o no tiene recorrido? Bueno, quedaba una sola placa, si te completo, que tiene que ver con el rechazo. Quienes rechazan, que son Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, son los únicos que rechazan la privatización y presentarían un dictamen de rechazo. Respecto a lo que preguntás, Pato, hay una objeción que planteó ayer Diego Giuliano, primero, que fue el diputado de Unión por la Patria, y la respuesta la dio Nadia Márquez, que es diputada de La Libertad Avanza. No se puede tratar un tema en un año parlamentario que ya fue rechazado. ¿Cuál es la respuesta que dio el oficialismo a través de Nadia Márquez? Acá no es un tema puro el que se rechazó, sino un artículo de la ley base, y tampoco tuvo rechazo porque la realidad es que lo que se hizo en el Senado fue sacarlo del texto y en definitiva no se trató en el Senado. Es una interpretación. La verdad que esta interpretación o este debate, como decíamos recién, de alguna manera queda el dictamen en esa zona nebulosa porque el año que viene ya vencería ese plazo. Pero por lo pronto el oficialismo cree que esto no aplica porque no hubo un proyecto sobre aerolíneas y el capítulo sobre aerolíneas, o mejor dicho, el renglón de aerolíneas se sacó del Senado y no se llegó a rechazar. Y última pregunta, Cantando, digo, estamos entrando en noviembre, el 30 de noviembre terminan las ordinarias, el objetivo principalísimo del gobierno razonablemente es el presupuesto. Digo, entre los intereses y los objetivos y la agenda del gobierno, ¿va a estar aerolíneas o van a estar las fuerzas puestas al tratamiento del presupuesto? Y esto que pase si queremos para extraordinaria y si no 2025. Se está hablando de una sesión el 13 o 14 de noviembre, la semana esa, donde se incluirían absolutamente todos los temas pendientes. Uno es el punto es, ¿qué va a hacer el gobierno? Y hay que ver qué estrategia tiene el gobierno en función de los votos que consiga. O sea, hoy por hoy no tiene los votos para imponer su dictamen. Si quiere negociar algo del dictamen de Encuentro Federal, sí están los votos. Claro. Entonces, en ese caso, podría acelerarlo y hacerlo cuando quiera, pero necesitaría bajarse del caballo de decir se vende absolutamente toda la empresa. Claro. Son muy distintos los dictámenes. Sí, por eso era muy complicado hoy leer a los diarios y decir, bueno, se consiguió dictamen, ya está, porque son distintos. Yo sé que para Unión por la Patria, si no quiere vender ninguna acción, los dictámenes son los dos malos. Claro. Pero entre decir, vendés toda la empresa y te la sacas de encima, o decir, vendés un par de acciones y vos seguís gestionándola, son dos realidades completamente distintas. No va a ser fácil una conciliación. Bueno, vamos con el testimonio del ex canciller y ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que decía esto. A ver. Nuestro bloque ha sido claro el primer día, estamos en contra de la privatización, estamos en contra de esta suerte de volver a cometer errores del pasado, es lo que se está exponiendo aquí, lo que los trabajadores, las trabajadoras vienen a exponer aquí y vienen a contar con testimonio de
de trabajadores de hace 30 años, cómo fue ese ciclo de la empresa cuando se privatizó, cuando estuvo en manos privadas, y el salto que logró, el salto cualitativo, el salto en términos de conectividad y en términos de servicio que logró Aerolíneas Argentinas cuando estuvo con la gestión que tenemos al día de hoy, digamos, en manos estatales, digamos, con lo cual nos parece que es cometer nuevamente un error que ya se hizo en los años 90 y ahora con la prueba de lo que había sucedido, con el deterioro que tuvo la empresa, solamente podemos pensar que lo hacen o por negocios o por cuestiones ideológicas, por caprichos ideológicos de querer avanzar en algo que verdaderamente no le va a dar ningún resultado a los argentinos y argentinas. Nosotros continuamos con esa idea, nosotros vamos a rechazar cualquier tipo de dictamen que se haga en ese sentido, estamos en contra de la privatización de aerolíneas y lo principal es que hoy han demostrado con números que la empresa no ha sido deficitaria durante el año pasado, con lo cual es una empresa que incluso genera también no solo en sus números, sino también todo lo que es la externalidad, cuántos vuelos y el turismo y las ciudades que viven y su economía vive a partir de tener Aerolíneas Argentinas y la conexión que ella brinda. Bueno, en definitiva, también hay que lograr ver todo ese entramado positivo que Aerolíneas Argentinas genera en los lugares que toca. Bueno, y ahí estamos, y estaba mirando parte del resumen, esta es la palabra de Santiago Cafiero, y estaba mirando parte del resumen de una nota que viene, que es de Alberto Arancibia, que en todo caso me parece que hay que escucharlo porque es un hombre del oficialismo, de La Libertad Avanza. Y Arancibia dice: si privatizamos hay que tener en cuenta esto y hay que tener cuidado, ya que hay provincias que se pueden quedar sin vuelos. Bueno, esa cuestión que es medular, donde además no está clara la discusión. A ver, si vos me decís, mira, yo la verdad el tema del déficit cero es una cuestión básica, no me muevo de ahí, y si hay que quedarse sin vuelo en alguna provincia, se quedan. O no, lo prioritario es justamente atender a la conectividad y si hay algún costo lo vamos a atender. Claro, esa es la cuestión que no está resuelta. Pero Pato, recién, por ejemplo, Cafiero remarcaba en la entrevista y en las imágenes que vimos recién que Aerolíneas Argentinas en el año 2023 no arrojó un déficit significativo. De hecho, el secretario de Transporte, en la reunión informativa, la primera que habíamos tenido el 25 de septiembre pasado, había confesado que en el año 2023 no hubo transferencias del Tesoro, con lo cual se había empezado un proceso de saneamiento, prácticamente se había recuperado el equilibrio fiscal en la compañía. Por otro lado está este argumento que recién mencionabas vos, ¿no?, vinculado a la conectividad y el riesgo de que al desarmar la posición dominante que tiene sobre el mercado aeroportuario de Aerolíneas Argentinas, te quedes sin conectividad a destinos que no son rentables. Actualmente, este es un dato a tener en cuenta, Aerolíneas Argentinas conecta a 21 destinos. Además tiene una buena cantidad de frecuencias a muchos de ellos. Por otra parte, también Juli Estrada en su exposición sacó de la galera algunos datos vinculados a multas e incumplimientos, comparando los estándares de cumplimiento de Aerolíneas Argentinas con las líneas low cost, que es la alternativa que se quiere empoderar desde el gobierno nacional, y decía que entre junio y julio de este año Aerolíneas Argentinas solamente tuvo 2 multas, pero sobre un total de 14.000 vuelos ejecutados, lo cual da una media de una multa cada 7.000 y pico de vuelos, mientras que Flybondi tuvo una multa cada 1.200 vuelos y SmartJet o JetSmart tuvo una multa cada 900 vuelos. Eso es, digamos, un punto a favor de la continuidad de Aerolíneas Argentinas bajo el modelo de gestión actual, ¿no? Digo, esta es la mirada desde Unión por la Patria, que se contrapone con otros argumentos que también son legítimos y válidos. Sí, efectivamente. Vamos a ir después con la nota con Arancibia, ahora la pausa, pero también fue ahí muy de mucho peso lo que en algún momento dijo Juan Manuel López, que dice, a ver, en su momento Lula, dice, privatizó Varig y Pepe Mujica privatizó Pluna. Para ellos no es un bien central o no pasa la soberanía por las aerolíneas, así que bueno, nada. Sí, son muy pocas las aerolíneas que sostienen. De un debate que fue
muy, muy ideológico. Estaba Alicia Castro, así que bueno, pasaron un montón de cuestiones. Pero 11 de la mañana con 26 minutos, vamos a la pausa. Lo tengo también al vocero Adorni hablando, pero todo dentro de un ratito. Dale. ¿Cómo es ese trasvasamiento generacional? ¿Cómo es tu diálogo con las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? ¿Cómo es la percepción de Argentina? ¿Cómo viviste vos esa percepción? ¿Qué cosas te trajiste también de otras culturas que ahora vas pudiendo reconocer que aportás acá en tu vida cotidiana? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos en la segunda parte de Orden del Día. Enseguida el señor Sebastián Adida, pero 10 segundos porque el señor cantando, cuando yo conté lo que había planteado Juan Manuel López, que tanto en Uruguay como en Brasil, tanto Pepe Mujica como Lula habían privatizado las líneas aéreas, en un caso Varig, en otro caso Pluna. Algo quería decir cantando, diga, ¿no? Bueno, que dígame usted, que no sé qué quiere. Yo pensé que usted planteaba que la cuestión ideológica había sido como importante en el debate, ¿o no había sido importante? No, bueno, en realidad lo que surgió el diálogo recién en el corte, nosotros, que había un planteo que hizo el funcionario José Rolandi, cuando estuvo la semana pasada, respecto a la posibilidad de que las provincias subsidien. Esto también está en el dictamen de Encuentro Federal, ¿no? La posibilidad de que dijo ayer Nicolás Massot, de que de los clústeres turísticos y también productivos como mineros, de los que son favorecidos los gobiernos provinciales, eso derive también en un aporte a la provincia en caso de que el vuelo tenga déficit operativo. Esto la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gailar, dijo que no, sí. Pero me parece que es otro de los debates que se imponen, no sé si te referías a eso. Exactamente. Otro de los debates que se imponen respecto a, en caso de que quede la aerolínea estatal, si solamente tiene que subsidiarse con fondos nacionales o si algunos sectores beneficiados, provincias y municipios, podrían hacer un aporte en caso de que el vuelo tenga déficit, ¿no? Que en algunos casos es natural para por lo menos el primer tiempo. Queda para el debate en el recinto, que habrá que ver para cuándo se da esa cuestión, si es antes de que terminen las ordinarias o no. Habrá que ver si se puede acomodar la agenda para tratar privatización de aerolíneas, donde recordamos, resumen de lo que han contado hasta acá nuestros compañeros, bueno, no se ve mayoritariamente algún dictamen con posibilidades concretas de poder imponerse en el recinto. A ver, señor Adida, un tema, a ver qué es. Sí, te llevo un terreno totalmente diferente que tiene que ver con la agenda de género, que es, bueno, una agenda que viene siguiendo muy de cerca y bajo lupa la diputada Mónica Macha, que ya fue la autora de la ley Olimpia, que logró incorporar al Código Penal la tipificación de la violencia digital de género. Bien, en línea con ese proyecto, bueno, ella también es autora de la ley Belén y ahora aparece, de la mano de ella, una propuesta que presentó días atrás en una actividad legislativa en la cual participó, por ejemplo, la activista mexicana Olimpia Coral Melo, que es impulsora de los proyectos vinculados a la violencia digital en la región, y también hubo especialistas.
dos proyectos. Uno, que es el que voy a hablar a continuación, que tiene que ver con una ley contra el hostigamiento digital. La idea es dar respuesta a los ataques que reciben frecuentemente las mujeres en los entornos digitales. Digo, no hay mujer que no haya, o las estadísticas ratifican que la gran mayoría de las mujeres ha recibido, bajo esta modalidad de violencia que tiene que ver con el hostigamiento, en algún momento de su vida. Como decíamos recién, se amplía la ley Belén, pero no solamente se da respuesta a la sextorsión, sino que también abarca otro tipo de situaciones, como por ejemplo, intimidaciones, persecuciones, hostigamientos, acecho, stalking y la difusión no consentida de datos personales, no solamente de material vinculado a la intimidad sexual, que es lo que comúnmente llamamos doxing, ¿no? Entonces, la idea, una de las premisas básicas de este proyecto es que el mundo virtual es una extensión del mundo analógico, que es donde se reproducen estas prácticas misóginas y machistas que afectan la integridad de las mujeres. Es un terreno donde también se reproducen y se amplifican estas situaciones que mancillan la integridad psíquica y de salud de las mujeres con todo tipo de efectos, desde desórdenes psíquicos, desde depresión, ansiedad, déficit de atención, pasando por hasta situaciones más extremas como intentos de suicidio o suicidios. De hecho, en esta actividad estuvo, por ejemplo, la madre de Emma Bondaruk, que es una de las víctimas de este tipo de situaciones de hostigamiento digital. Ella, desgraciadamente, se quitó la vida luego de que se difundiera material explícito sexual por parte de un compañero con el que había practicado relaciones sexuales de 14 años. No pudo soportar esta situación, no tuvo el espacio de contención suficiente y tomó la decisión más fatal y drástica, que fue quitarse la vida. Otro caso emblemático, lo conocemos muchos, es el de Belén San Román, por eso el nombre de la ley Belén, que es una policía de 26 años que también tomó esta decisión fatal de suicidarse después de que una persona con la que había tenido un intercambio de tipo sexual viralizara contenido íntimo en redes sociales y le extorsionara en ese sentido. Ella se quitó la vida y por eso se empezó a hablar mucho de estas situaciones que sufren las mujeres, te diría casi cotidianamente. El proyecto en sí dispone la prisión de 6 meses a 2 años o con una multa equivalente de entre 6 y 25 salarios mínimos para quien, mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, internet, redes sociales, hostiga, acose, persigue, intimide, vigile y o aceche a una persona. Pero hay agravantes. Estos agravantes o estos supuestos suceden, por ejemplo, cuando se establece una prisión de 1 a 3 años o de 12 a 50 salarios mínimos y multas, es decir, el doble de sanción cuando la acción sea realizada por 2 o más personas, si se realizare de forma sostenida en el tiempo, o sea, alterando el proyecto de vida de la persona en cuestión, normalmente mujeres, pero puede ser cualquier, sin distinción de orientación de género. Si la víctima fuera menor de 18 años también es un agravante y se agravan las penas en ese sentido. Si el hecho se cometiere por la pareja, la persona que está unida convivencialmente, el cónyuge, o si se cometiere por situaciones de odio racial, religioso o de orientación sexual, si se cometiere contra una mujer mediando violencia de género, y por último también se menciona como un agravante si este delito de hostigamiento fuera cometido por una persona que haya abusado de una posición de autoridad o de confianza sobre esa mujer. La idea de este proyecto también es, reforzar la idea del escarmiento, ¿no? De que haya un castigo
que induzca a la persona a disuadir ese tipo de comportamientos por miedo o vergüenza, para que, como decíamos, desistan de hacerlo. Hay una serie de encuestas, lo vemos más adelante en las siguientes placas. Una encuesta realizada en el año 2021, ya hace algunos años, por el Ministerio de las Mujeres, en aquel momento encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, que refleja la dimensión de esta problemática. Según este informe, el 84% de las mujeres sufrieron hostigamiento digital en algún momento de sus vidas. El 72% de las encuestadas recibió mensajes con contenido sexual sin consentimiento y el 48% fue presionada a enviar una foto íntima. Además, el 43% sufrió un hecho también reprochable, que es que la pareja le revise las cuentas de redes sociales o de correo electrónico. Y por último, 8 de cada 10 mujeres se sintió incómoda con situaciones de control de la actividad virtual por parte de sus mujeres. Complementariamente con este informe, también la diputada Macha, dentro de los fundamentos de este proyecto, cita un trabajo realizado por Amnistía Internacional titulado Muteadas, el impacto de la violencia digital contra las periodistas, el cual refleja que el 98.3% de las mujeres encuestadas recibió agresiones o insultos aislados, de las mujeres periodistas estamos hablando, del gremio. El 85.6% manifestó haber experimentado hostigamiento o troleo y el 45.9% fue víctima de acoso sexual u amenazas de violencia sexual. Bueno, todo esto pinta un cuadro crítico que sufren las mujeres históricamente, ¿no? Y no todas las personas cuentan con los recursos emocionales para poder soportar. Es algo que obviamente pone a prueba los límites de cualquier persona y por eso hay algunas que llegan al punto de cometer la decisión más lamentable y más drástica que se puede cometer, que es el suicidio, y por eso está bueno generar este tipo de iniciativas que adecúen el marco normativo, que establezcan sanciones penales, porque la ley Olimpia lo que hizo fue incorporar al código como delito tipificado la violencia digital de género, pero no lo adecuó en sanciones penales, ¿sí? Entonces es importante sensibilizar y generar conciencia sobre la necesidad de avanzar también en ese sentido, Pato. Perfecto, el señor Sebastián Adida. Vamos ahora a un tema pendiente. Yo decía que había hablado el diputado Arancibia, había hablado, hombre de la Libertad Avanza, sobre las diferencias que tienen que ver dentro del propio espacio acerca de la privatización parcial o total de aerolíneas. Esto dice Arancibia, a ver. Bueno, mira, ese es un tema que es bastante álgido. Yo todavía no lo tengo muy claro porque hay un par de proyectos los cuales se están estudiando. Yo creo que es un tema que hay que tener mucho cuidado porque si privatizamos, ver cómo lo hacemos, porque no podemos privatizar y que haya provincias que se queden sin vuelos, como puede llegar a ocurrir, como el caso de mi provincia, San Luis, que se quede sin vuelos. Entonces eso es algo que hay que estudiarlo y no hacerlo a las apuradas. Hay que estudiarlo bien y consultarlo y bueno, de ahí veremos cuál es el proyecto que sale. Yo veo por lo menos que de mi provincia todos los días los vuelos salen llenos. No salen buenos con asientos vacíos, inclusive hay días que no conseguís asientos. Yo creo que el problema ahí está en el tema de los aviones, que son viejos y creo, alguien me dio esta explicación de que gastaban más combustible que el del normal. Entonces eso no se llegaba a cubrir por más que salieran llenos los vuelos. Bueno, ese es un tema a solucionar, el tema de los aviones. Si son viejos, bueno, a ver cómo los cambiamos, los reponemos, cuál es la forma. No es tan fácil. Ojalá fuera más fácil y se pudiera hacer y también no dejar gente sin trabajo, obviamente, como la gente de aerolíneas. Epa, interesante, es como una grieta más, digo, no es la aerolíneas privada o la aerolíneas estatal, está también esta, porque hubo mucha queja para con lo que es el origen de Juan Manuel López, el origen de, por ejemplo, Oliveto o el origen de Hernán Lombardi.
al resto que les dicen, bueno, ustedes piensan lo que piensan porque son diputados del Obelisco. Y acá lo teníamos un hombre de San Luis planteando intereses que plantea cualquier hombre o mujer representante de alguna provincia, cuando más lejos de capital están más atentos al tema. Sí, ¿no? aparte, bueno, San Luis es una plaza turística. Claro. Es interesante porque ha tenido también aumento de turismo a partir de la oferta aérea, pero ojo que acá las discusiones son muy amplias, porque están quienes como Hernán Lombardi dicen, si eliminás la aerolínea de bandera, hay más oferta de aerolíneas privadas. Y por eso ahí se plantea la contraparte de esto de es probable, pero a ciertos destinos y a otros no. Claro. ¿Qué hacemos con el resto? Y ahí también está el tema del pliego de condiciones de una privatización. Al hacer los proyectos o el dictamen del oficialismo no establecer los parámetros de la privatización, no está el pliego de condiciones que puede derivar en sostener rutas o no. Sí, y otra cuestión, digo, que me parece algo sobre lo que planteaba Juan Manuel López, digo, me parece entendible y viable mirar el modelo de aeronavegación de Brasil, que es un territorio más grande que el nuestro. Uno puede ver cómo fue la privatización o no de Bari, cómo funcionó. Pero digo, decir que Pepe Mujica hace esto y que nosotros podemos hacer lo mismo es incomparable. El territorio y la superficie de Uruguay, que es como Entre Ríos con la superficie argentina. Yo recuerdo y las necesidades. Año 2012, no podés comparar como si fueran lo mismo. Recuerdo dónde estaba la boletería de Pluna en Aeroparque. Sí, en Aeroparque, acá en el año 2012, y todos los carteles de no a los despidos, de las quejas, porque justamente el servicio que tenía entre una de las rutas más frecuentes, Punta del Este de Buenos Aires, y dejó de funcionar ese mismo año. Bueno, sí, exactamente. En realidad, las dimensiones de Uruguay son mucho más chicas. Lo que todo lo puedes cubrir en auto en 2 horas, 3 horas. El servicio con el turismo externo también es un debate, turismo del exterior, porque ayer hubo un empleado que decía, nosotros nos piden bajar las tarifas para que venga gente de Brasil. Bueno, ahí la oferta puede ampliarse, pero bueno, me parece que estamos camino a un terreno incierto en el cual hay 3 dictámenes completamente distintos, 3 visiones que son completamente distintas, para mí las 3. Por más que uno pueda tener similitudes entre privatización parcial y total, para mí son muy distintas y es complicado saber cómo se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Manuel Adorni, perdóname un segundito. Manuel Adorni, a ver, ¿qué dijo el vocero? Lo escuchamos. Contarle, en primer lugar, hacer un apartado por el tema del riesgo país. Riesgo país alcanzó su nivel más bajo en los últimos 5 años. Bueno, hoy rompió la barrera o el nivel de los 900 puntos. Obviamente esto va variando en el minuto a minuto, pero lo cierto es que la tendencia es clara y es a la baja y es a la normalización final de este indicador, que por supuesto es producto del superávit fiscal, de la emisión cero y de las anclas que tiene el gobierno tanto en materia fiscal como en materia monetaria. Subieron las acciones argentinas, los bonos acumulan subas como en mucho tiempo no se veían. Por supuesto que esto también está relacionado con el viaje del ministro Caputo a Estados Unidos, donde Argentina obtuvo financiamiento por 8.800 millones de dólares, tanto del Banco Mundial como del BID. Y es importante aclarar, porque el riesgo país parece simplemente un indicador más que no le importa, que mucha gente considera que es menor, pero más allá de que nosotros sabemos cuál es el final del camino, independientemente de que por momentos el riesgo país pueda subir un poco más o tener algún tipo de volatilidad por diferentes circunstancias, la baja del riesgo país implica una baja de tasas para la Argentina, no solo para el sector público, que de por sí es relevante, sino también para el sector privado. Y cuando la tasa es menor para el sector privado, eso significa que si un privado se financia a una tasa más baja, lo que ocurre es que determinados proyectos de inversión que a determinada tasa no eran viables, a tasas más bajas de interés, a tasas más bajas de financiación, empiezan a ser viables y esas inversiones se empiezan a concretar. Y cuando una inversión se concreta, mal que les pese a muchos, no es solo que gana dinero
pero el empresario que ve en un proyecto de inversión solo rentabilidad. Detrás de ese proyecto hay rentabilidad, por supuesto, porque si no, no existiría, pero también hay mejoras salariales, hay nuevas contrataciones, tanto directas como indirectas, y hace que efectivamente se crezca, ¿no? Que es un poco la solución a los problemas de pobreza, de indigencia y de tanto atraso que viene sufriendo la Argentina desde hace tantos años. Así que algunas variables tiendan a niveles como existen en el resto de los países medianamente serios, es muy relevante y muy importante para todos. No es solo una variable más de la economía. Bueno, ahí estamos, faltan 8 minutos para el mediodía. Me quería decir algo el señor Adida. Sí, no, recapitulando lo que veníamos hablando antes de la mano de Mauricio y de vos mismo sobre Aerolíneas Argentinas, digo, el tratamiento en el Congreso de estos dictámenes vinculados a declarar a la empresa sujeta a privatización, hay que verlo como un menú en pasos, ¿sí? Hay que mirar la secuencia completa. Todo comenzó el 10 de julio con el decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional de cielos abiertos que desreguló y abrió la competencia. Eso después que ya se había votado la ley base, donde había quedado fuera Aerolíneas. Está bueno esto, sí, está bien, menú en pasos, decís, primero el decreto. Primero ese decreto de cielos abiertos que autoriza la entrada de otros jugadores, de otros servicios aeroportuarios, por ejemplo en las rampas, ¿no? Donde Aerolíneas Argentinas detentaba el cuasi monopolio, ¿no? A través de la empresa Intercargo. También se flexibilizó la fijación de frecuencias y se eliminó la obligatoriedad de fijar bandas tarifarias, ¿no? Ese decreto fue importante en esta política de cielos abiertos y de apertura a la libre competencia, con el objetivo de fomentar la entrada de low cost. De hecho, en los últimos días nos enteramos que una nueva low cost, que se llama Plus Ultra, exactamente, va a intervenir en el mercado doméstico, estableciendo frecuencias entre Buenos Aires y Madrid, compitiendo mano a mano con Iberia, Aerolíneas Argentinas y Air Europa. Eso va en ese sentido. Pero después hubo otro decreto que declaró la esencialidad del transporte, y eso hizo que se pararan de manos los gremios aeronáuticos, y el 2 de octubre pasado se emitió desde el Poder Ejecutivo el proyecto que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, y con ello se volvió a la carga en el Congreso con el tratamiento de estos proyectos para ir en ese mismo sentido. Por eso digo, hay que ver la película completa. Cantando, usted que trabaja mucho como Adida, digo, ayer hubo una reunión del expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO. Digo, ¿se supo algo? Sí, estuvimos esta tarde con varios colegas, amigos suyos, y esperando la salida. La verdad que Cristian Ritondo logró que Mauricio Macri viniera al Congreso, estuviera en el 5º piso del anexo, o sea, 5 pisos arriba de donde estamos ahora, y tuviera una reunión de más de 1 hora con el bloque. O sea, no es que el bloque fue a una residencia de Macri, sino que Macri vino acá a la Cámara de Diputados y escuchó durante 1 hora. ¿Qué se supo? Bueno, primero todos los reclamos para los PRO con territorio, esta ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, intendentes, obras que estaban convenidas, la coparticipación para la ciudad, todo eso se va a pelear, como la parte territorial, que Ritondo está muy atenta, se va a pelear en el presupuesto, se está peleando, y también se habló un poquito de la agenda, cómo manejarse con el tema de los DNU, si se va a plegar al oficialismo en este rechazo total, o por ahí se va a buscar una salida intermedia, y algunos elogios según... elogios, pero advertencias también, ¿no? Hay cosas con las que él está incómodo, hay algunos elogios también a Javier Milei, de parte de Mauricio Macri, a quien definió como la figura que más quiere hacer un acuerdo entre PRO y La Libertad Avanza, por ahí en alusión a que por ahí otras figuras del gobierno no están tan convencidas, ¿no? ¿De Bullrich se habló? ¿De Patricia Bullrich? No, de hecho, vi salir a una de las diputadas cercanas a la exministra. La realidad es que el bloque PRO está muy unido, es el único bloque que no ha tenido deserciones, mérito para Ritondo, y las internas que han tenido en algunas votaciones, las diferencias en algunas votaciones, no han ocasionado salidas, ¿no? Sí, Mauricio cantando. ¿Te referías a Sabrina Smechetti? ¿Tiene puntos de contacto con el macrismo? No, Patricia Vázquez. Patricia Vázquez. La chica de las multas, la señora, la diputada de las multas. El que estuvo fue Damián Arabia, que hace ya meses que no participa de la mesa de los martes. Arabia no estuvo. Tampoco muy bien. Los larretistas.
Sebastián Adida, muchísimas gracias, caballero. No, hasta la gracias a próxima. Señor Cuando Cantando, quiera. nos estamos viendo en cualquier momento. Enseguida la continuidad de DTV, nada más. Gracias, buenos días.